Hola, buenas noches. Nuevamente a nuestros participantes. Un saludo para Ernesto que nos ha acompañado durante las 3 sesiones que hemos realizado de webinars durante esta semana y un saludo para Darwin Burgos, nuestro experto temático. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy buenas Sí, muy bien, noches, muchas gracias, Dilia. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Darwin. muy buenas noches, todas las personas. Muy buenas noches, Ernesto. ¿Quién más se encuentra? Por ahora nadie más. Yo creo que hagamos el Perfecto, ejercicio de la de acuerdo. presentación, porque de todas maneras creo que es un tema importante y creo que es valioso que quede grabado, pues para futuros usuarios que quisieran como documentarse un poquito más sobre este tema del plan de ordenamiento territorial. Así es. Digamos que esta presentación la vamos a hacer un poco más dinámica, está con algunos mapas conceptuales y tiene unos ejemplos visuales muy interesantes. Entonces, no se requiere ser un experto para tener una comprensión inicial del tema del plan de ordenamiento territorial que finalmente afecta a todas las personas que quieren, pues que tanto habitamos las áreas urbanas como las que habitan las áreas rurales. Entonces, buenas noches Juan Pablo, ¿cómo estás? Vale, entonces mientras Juan Pablo soluciona los temas de audio, pues quiero presentar a nuestro experto temático, es Darwin Burgos Ramírez. Él es abogado con experiencia en procesos civiles, administrativos, con mayor énfasis en procesos y asuntos ambientales, manejo de acueductos veredales, planes de manejo ambiental y gestión del riesgo público, dedicado por más de 10 años a la investigación, recuperación y protección de la cuenca del río Bogotá, realizando seguimiento, veeduría y control a la gestión pública relacionada para la descontaminación del río. También ha sido parte asesora en asuntos de derechos humanos, especialmente con comunidades de los pueblos indígenas, eh, particularmente con el pueblo indígena Nasa del Cauca. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Darwin. Y pues tienes la palabra. Quisiera quizás preguntarle a Ernesto y a Juan Pablo si ustedes tienen alguna duda específica sobre este tema de plan de ordenamiento territorial que quisieran que nuestro experto temático profundizara un poquito más el día de hoy. Hola, Hola. pues no tengo ninguna pregunta específica, me interesa escuchar pues la información que quieran presentar, me parece muy chévere. Vale, listo. Muchas gracias. Entonces, pues Darwin, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Entonces, para dar inicio a la presentación, entonces nos encontramos ahí con la imagen, pasamos a los objetivos, es identificar aspectos generales y algunas experiencias con los planes de ordenamiento territorial, las clases de suelo y el licenciamiento urbanístico. Digamos que la idea es hacer énfasis, de hablar de esas temáticas. Habrá en el futuro muchísimas jornadas y podremos hablar de otros temas porque en las jornadas lo que me he dado cuenta y es normal que tengan muchas inquietudes con muchísimos temas, muchísimos asuntos que sé que tienen conocimiento que se pudieron haber presentado en sus respectivos territorios. Entonces espero que sea la jornada de hoy y muchas otras las que vayan aclarando información, dudas, inquietudes y es importante eso, que es tanta la información y que vamos a tener muchísimas jornadas para atender. Dentro de los segundo de los objetivos es reconocer la importancia y posibilidad humana para el mejoramiento de los territorios donde se adquiere un bien rural inmueble. Para las personas que se han encontrado en las jornadas del día martes y del día de ayer miércoles, vimos no solamente un conjunto de experiencias, de conocimientos jurídicos alrededor de adquirir un predio en una zona rural, haciendo ese énfasis siempre, sino vimos el día de ayer como unas personas que ya realizaron esas experiencias de compra, de arrendamiento, de buscar un predio, de llevar 10, 20, 30 años en distintos municipios muy cercanos a Bogotá, dedicándose a actividades distintas, pero también en común relacionadas con la naturaleza, tanto recorridos como actividades de conocimiento de insectos, como actividades de ganadería, etcétera. Entonces vemos que hay una gran diversidad de temáticas. Fue muy interesante la jornada de ayer.
muy valiosa, y es eso, cómo esos elementos se conectan con los ecosistemas y cómo se genera un beneficio no solamente para los ecosistemas, sino para las comunidades que se encuentran. Y ese es el papel importante de lo que va a hacer una persona cuando llega a un territorio. Si bien no pertenezco a él, la mejor manera de ser parte es llegando, conociendo y aportándole. Entonces, por eso es fundamental esa parte. Y en la última, los objetivos es resolver pues, preguntas que puedan generar la jornada de hoy, siempre teniendo en cuenta que va a ser una de muchísimas jornadas. Bueno, hablando de ordenamiento territorial y gestión del riesgo, quería indicar con 2 imágenes cómo se inicia un proyecto de construcción, donde vemos que hay un ecosistema de humedal al frente y al fondo se ve un proyecto legal de urbanización. Es una situación que cada vez observamos más, principalmente en los municipios aledaños a Bogotá, teniendo en cuenta ese desarrollo normativo que permitió que en esos municipios se realizaran construcciones a gran escala. Entonces, por eso comenzamos a ver cada vez más y más proyectos, más y más edificios, más y más vías, más y más infraestructura, etcétera. Pero también vemos que hay una influencia directa en los territorios y vemos cómo pueden generarse impactos, y por eso el cuidado importantísimo que se debe tener en el momento de realizar cualquiera de esas obras. Y en la parte derecha vemos una imagen de un hecho, un acontecimiento que se presentó en el año 2011, ya un poco más de 10 años, cuando por una falla en la gestión del riesgo público en la ciudad de Bogotá se presenta una inundación porque falla un sistema de conducción de aguas combinadas, que deberían ser aguas de lluvia, un sistema de manejo de aguas pluviales al río Bogotá, el cual falla en la localidad de Kennedy, en la localidad de Bosa, y genera una inundación. Para permitirse la construcción en esa zona era necesario desarrollar el plan de ordenamiento territorial, el cual se realizó por medio del decreto 190 del año 2004, y cómo se permite en esa zona una construcción y la expansión urbana en esas áreas. Pero para permitirse la expansión urbana en esas áreas era necesario generar un conjunto de obras para permitir dichas construcciones y que llegara a la población, asumiendo una responsabilidad pública por la entidad competente, que fue la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, generándose hace más de 7 años un conjunto de distintos procesos judiciales, de los cuales hago parte de uno de esos procesos como abogado técnico en la elaboración de una de las acciones de grupo, y siendo suplente pues de la abogada titular, que es la que encabeza el proceso. Pero quería traer este caso que es muy importante, primero para recordar esos impactos que se generaron a todo un territorio y a las mismas personas víctimas de esas inundaciones, y cómo es importante que no solo es permitir una norma y que se hagan obras, sino que se debe tener en cuenta muchos otros elementos, y que cuando hacemos una norma y se van a hacer obras, las obras se deben hacer bien para que esos acontecimientos no se presenten y generen víctimas, gastos, afectaciones de todo tipo, etcétera. Entonces, siempre para tenerlo en cuenta en el ordenamiento territorial. Pasando ya a otra de las fichas, entonces observamos 2 imágenes. La primera, no sé, las personas que estén observando si ya pueden identificar qué construcción es y en qué lugar se encuentra ubicada. Entonces vemos que ahí está la imagen de su respectiva licencia. En este caso, es una licencia para mejorar la estructura, debido a que es la casa, actualmente es la casa museo del Salto de Tequendama, la cual durante mucho tiempo pues estuvo sin ningún uso, y por el propósito de una lideresa de la zona que decidió adquirirla y buscar la mejor manera para que se convierta en una casa museo para el río Bogotá, también haciendo énfasis en la zona alrededor de ese territorio, para generar procesos de reforestación, procesos de educación ambiental, proyectos de investigación de la fauna que se encuentra en la zona, etcétera. Entonces, resaltando cómo una construcción que merecía ser atendida por iniciativa ciudadana, una persona lo logró hacer. En este momento funciona
la casa museo, para información de las personas en general, y cómo esta imagen que ustedes observan fue aproximadamente del año 2015 a 2016, cuando pues se observaba la ficha de la respectiva licencia. Entonces, como lo que las personas podemos observar en distintas construcciones y que se observa la respectiva ficha, en donde pues tenemos la oportunidad de acercarnos, darle lectura y conocerla. Y en la parte derecha de la misma presentación observamos una imagen que también presenté en la sesión del martes, donde observamos una construcción legal porque tiene un permiso por parte de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de San Antonio del Tequendama, por ejemplo, como la construcción cumplía con los requisitos, hicieron la solicitud, pero en ese caso se presentó una situación particular en la que por la falta de otros permisos y de conocimientos del mismo ente municipal, se estaba haciendo esa construcción en una zona que no era permitido realizar, que era al lado de una torre de transmisión de energía eléctrica de alta tensión. Entonces siempre destaco esa imagen porque es de tener el mayor conocimiento en todas las áreas y que muchas veces también la administración comete errores, tal y como les mostraba anteriormente con un acontecimiento de inundación, y en este caso pues con una obra que se hizo de buena fe, pero que a las mismas personas que hicieron la inversión pues les va a generar afectaciones no solamente económicas por la inversión ya hecha y que tuvieron que terminar, sino además porque ya pues es conocido los impactos a la salud humana que genera el tener construcciones o el hacer actividades tan cerca de estas torres y de cualquier punto, digamos, de generación, de transmisión, de conducción de energía eléctrica. Entonces, eso siempre para tener en cuenta los conocimientos de cómo en un licenciamiento se hace la respectiva solicitud, se hace la obra correspondiente y llega a un feliz término, y como en otra se utiliza pues el conducto legal, pero como por desconocimiento, en este caso sí de buena fe porque fue más una falla del ente municipal, se puede generar todo un conjunto de problemáticas alrededor. Entonces era lo que quería destacar de la parte en donde no se presentan inconvenientes, se tenía el conocimiento, y en una que por una credibilidad de buena fe se tuvieron algunos inconvenientes. Entonces acá para visualizar la información del plan de ordenamiento territorial, entonces pasamos pues a una figura ya histórica normativa, en la ley 388 del 97, en donde se hablan un conjunto de temas, principalmente pues el urbanismo, que corresponde al desarrollo territorial, principalmente los planes de ordenamiento, el desarrollo de vivienda, de adecuar para esa vivienda un conjunto de infraestructura en general. Estamos hablando de vías, estamos hablando de la prestación de los servicios públicos domiciliarios para que puedan desarrollarse esos proyectos urbanos. Entonces, todo eso se hace por medio de normas. En el caso de los entes municipales, en el distrito capital que nos encontramos de Bogotá, pues se hace por medio de un acuerdo. En el caso de Bogotá se han presentado en los últimos administraciones acontecimientos en donde por medio del acuerdo el Consejo Distrital no aprueba el plan de ordenamiento y se hace por vía decreto, que fue lo que sucedió justamente en los últimos meses en la ciudad, para tenerlo en cuenta, y cómo eso genera un gran conjunto de demandas, de inquietudes. Y hablo de un caso particular en donde en Bogotá, en un ecosistema de humedal, le eliminaron una sección de 1.500 metros cuadrados aproximadamente para permitir en esa zona un puente vehicular, y cómo me preguntaban si eso era legal o era ilegal, y si se podía, y si fue correcto ese cambio que hicieron. Entonces yo dije, pues lo hicieron legalmente, pero como se puede analizar, se está vulnerando un derecho al ambiente sano, porque hay riesgos de impactar un ecosistema, entonces se tendría el derecho de interponer una acción popular para proteger esos derechos al ambiente sano, a la salud pública de las personas que pueden recibir buenos servicios ambientales por el ecosistema de humedal. Entonces, como se desprende de una sola situación, del plan de ordenamiento que rige en todo el territorio, estamos hablando de una población de más de 8 millones,
habitantes, 20 localidades, etcétera, y como un caso en particular puede ser objeto de múltiples procesos, por eso la complejidad de los planes de ordenamiento territorial. En el caso, pasando a los municipios, pues lo hace por medio de los consejos municipales, en donde en la mayoría de casos, digamos, pues llegan a feliz término, aunque también pues se han generado algunas situaciones y cada vez más polémicas precisamente por los grandes proyectos que se vienen presentando, especialmente en lo que conocemos como región metropolitana, y es no solamente hablar del Distrito Capital de Bogotá, sino todos aquellos municipios en donde hay planes, programas y proyectos de infraestructura y en este caso pues de vivienda, y que para hacer vivienda se necesitan vías y otros acondicionamientos de infraestructura, y cómo se desprende un gran conjunto de obras, de proyectos, y a veces estos también afectan no solamente ecosistemas, sino derechos de algunos predios de personas particulares que no están dispuestos a venderlos a la administración pública para que se hagan esas obras, y cómo se desprenden pues un conjunto de situaciones. Esto pues lo voy comentando porque parte de la sesión de hoy es hablar de esas experiencias y de la importancia que se debe tener en el conocimiento de lo que es un plan, en este caso de ordenamiento territorial, y en las licencias urbanísticas. Entonces, la idea de todo esto pues es generar un desarrollo físico, estructural. Podemos pasar todavía en la presentación anterior, gracias, hablar de toda una infraestructura, un acondicionamiento físico, y para concluir, digamos, en este punto, lo que es el plan de ordenamiento territorial, siempre vámonos como un instrumento, como una herramienta para los distritos, para los municipios, de cómo planifico el territorio donde me encuentro o donde pues, se desarrolla. Y esto para tanto las zonas rurales como para las zonas urbanas. Pero el propósito de lo que se quiere hacer con Tierra Buena es priorizar y hacer un énfasis en la ruralidad de los municipios. Por eso es importante conocer lo que es el plan de ordenamiento territorial, pero van a ver cómo en distintas jornadas que se realicen a futuro, cómo las personas no tanto van a tener de pronto una situación con un plan de ordenamiento territorial, sino va a pasar más situaciones de licenciamiento urbanístico, porque los desarrollos que se piensan hacer son a menor escala y no van a tener inconvenientes en la mayoría de casos. Entonces, es ver cómo por un buen asesoramiento y un acompañamiento, pues van a llegar a feliz término los deseos que se puedan tener de adquirir un bien y desarrollar un proyecto independientemente cuál sea. Entonces, siempre hablamos de que el ordenamiento territorial pues busca generar condiciones para mejorar la calidad de vida. Y como hay mayor población, pues lo que se ha buscado con los proyectos de expansión urbana, pues es generar mayor vivienda, que ésta tenga servicios públicos de calidad, las vías de acceso y los equipamientos necesarios como hospitales, colegios, bibliotecas, pues un centro comercial, etcétera. Entonces es importante eso para conocerlo, y que todo eso va encaminado pues a satisfacer las necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, en resumen, esto lo que quería con esta ficha era de una manera muy simple, muy sencilla, explicar lo que es el plan de ordenamiento territorial pues en nuestro país. Ahora sí podemos continuar a la siguiente. Muchas gracias. Aquí hablamos de 3 clases de ordenamiento territorial de acuerdo al número de habitantes que se encuentran en un territorio. Entonces podemos hablar primero de los planes de ordenamiento territorial, donde los entes territoriales pues tienen una población superior a los 100.000 habitantes. Esto cada vez es más frecuente por el aumento de la población en los territorios, y más porque al aparecer opciones de vivienda en los municipios, hay personas que han adquirido bienes en municipios aledaños a Bogotá, y cómo la población se ha aumentado. Hablo en municipios donde la población se ha aumentado en un número muy alto. Ha sido el municipio de Soacha, donde
la población pues pasó ya el 1.000.000 de habitantes, pero que en el tema de estadística pues la información a veces entra en controversia porque no es la que corresponde según los que hacen los estudios estadísticos o porque las personas que han hecho investigaciones pues no están de acuerdo con la información que se da, pero es como de los territorios que me ha sorprendido en cuanto a la expansión porque lo conocí muchas áreas, hectáreas de suelo como tenían unos usos agropecuarios y ahorita actualmente pues hay decenas de miles de viviendas sobre ellos. Entonces pasamos a los planes básicos de ordenamiento territorial para los municipios, entes territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y en tercer lugar, los esquemas de ordenamiento territorial para entes con una población inferior a los 30.000 habitantes. Digamos que, ¿qué va a pasar con el paso de los años y el desarrollo de la normatividad? Pues que esto va a ir cambiando porque en distintos municipios pues la población va a superar ese número de aproximadamente los 30.000 habitantes. Hay municipios que ya pues, tienen más de 100.000 habitantes. Entonces todo esto va generando esas modificaciones y que se vayan haciendo por eso intervenciones y acciones de tipo normativo para actualizar esos acontecimientos que generan pues que se deban hacer cambios en la normatividad y en este caso en estas clases de ordenamiento que existen. Y ahí pues observamos cómo desde un poco del municipio ya de los límites de Bogotá y municipio de La Calera, como pues en Bogotá cada vez la expansión ya llega a un punto en donde vamos a observar, cada vez observamos vivienda más y más y más lejos en cualquiera de las direcciones que observemos, sea en los límites del norte con Chía y Cota puede ser, o en el sur con el municipio de Soacha, donde ya no hay distinción de qué es Soacha y qué es la localidad de Bosa o de Ciudad Bolívar, que son localidades límite para ese municipio, o en el occidente que observamos municipios como Cota, como Funza, como Mosquera, donde cada vez la vivienda está más cerca. Y pues en el oriente donde vemos como en los cerros orientales en algunas zonas pues todavía se están haciendo construcciones y que cada vez la expansión es mayor. Entonces eso para tenerlo en cuenta como cada vez nos expandemos más y por eso pues las necesidades de llevar a esos territorios un conjunto de vías, equipamientos, etcétera. Entonces siguiendo acá en la ficha, entonces vamos a hablar un poco de las clases del suelo. Eso es algo de la información que habíamos conversado en la sesión del día martes. Muy importante para que en esto pues leemos la lectura y en eso entendamos a lo que se refiere cuando a veces pues escuchamos de los usos o de las clases que hay y pues cuando es desconocida la información genera muchísimas inquietudes. Entonces, los indicadores nos permiten saber que existe y digamos, en el caso de las clases de suelo, pues vamos a hablar de suelo urbano, primero como áreas que son destinadas a usos urbanos, que cuentan con una infraestructura vial y de acceso a servicios públicos domiciliarios, posibilitándose su urbanización y edificación. Entonces, lo que les estaba comentando como el ejemplo de más sencilla comprensión, la expansión, toda la expansión urbana que se está generando alrededor de Bogotá. Entonces, por eso vemos en territorios como Chía, Cota, Cajicá, Zipaquirá en el norte, que ya vemos que hay continuidad de vivienda y cualquiera pues, que recorre esta zona se puede dar cuenta. Vemos como en el occidente, en Funza y en Mosquera, la expansión también ha sido bastante amplia y como pues, el caso que les había mencionado en Soacha. Entonces, cuando hablamos de ese suelo urbano, como inicialmente se desarrolla toda esta infraestructura y todos estos acondicionamientos para permitir los servicios públicos domiciliarios, para permitir que lleguen esos proyectos urbanos de vivienda. ¿Sí? Entonces pasamos a la segunda, que hablamos de suelo de expansión urbana, como esas áreas que quieren destinarse en el futuro a usos urbanos según la ejecución de planes de crecimiento del suelo urbano. Entonces ahí hace una referencia en que primero se busca desarrollar esa infraestructura para posibilitar esa expansión, para tenerlo en cuenta.
y pasamos al suelo rural en las áreas no aptas para uso urbano por razones de oportunidad o por el hecho de tener una destinación diferente. Y en eso ya hablamos pues, de los territorios de usos agropecuarios principalmente. Entonces vemos actividades de ganadería, actividades de agricultura, y eso también ha venido cambiando, y por eso la responsabilidad de los consejos municipales en hacer esas actualizaciones, pues que se desprenden de un conjunto de estudios, de debates, de conocimientos para hacer esas actualizaciones, y que ciertas áreas se ha permitido realizar esos proyectos de expansión. ¿Sí? Esto, pues para tenerlo en cuenta, como lo hemos dicho en lo largo de la jornada, para las zonas donde se están haciendo esos proyectos de expansión urbana, a veces las personas se preocupan un poco de que si esto puede pasar cerca de donde viven, porque hay personas que si se quieren acercar a la ruralidad, pues lo que no les gustaría es tener de pronto al lado pues edificios, torres, como en algunos casos se ha presentado, ¿sí? Pero en este caso siempre obedece que el interés común pues está por encima del particular, y como cada vez más la normatividad también del ordenamiento territorial genera figuras de expropiaciones donde la persona está en obligación, digamos, de vender, en este caso, pues a la administración municipal o al Estado, digamos, un bien inmueble, un predio, pues que sea obviamente reconocido por su valor justo que tenga, aunque en estos últimos años la normatividad ha cambiado en otros escenarios, principalmente de infraestructura, donde hay personas que incluso han demandado la normatividad porque consideran que las maneras en las que se están evaluando los bienes de las personas no son los adecuados y están siendo expropiados y se están pagando unos valores de menor valor al que correspondería. Entonces eso, para tenerlo también en cuenta, y se los menciono, eso ha generado muchísima controversia en esos proyectos de infraestructura vial principalmente. Entonces pasamos al suelo suburbano, donde se establecen medidas diferentes para regular esas especiales circunstancias. Entonces vemos como el caso de que se hacen condominios o se hacen construcciones donde llegan distintos propietarios, pero que no son proyectos a gran escala. ¿Sí? Entonces podemos ver construcciones de 20 casas, por ejemplo, y pues vemos que ocupan un área importante, digamos, que puedan ocupar en una hectárea, y que dentro de eso pues tengan un conjunto de acondicionamientos como pues un espacio de integración comunal, como puedan tener un parque infantil, como puedan tener una zona de parqueaderos, como puedan tener en la zona una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, y que estas zonas pues son legalmente permitidos en algunos casos, pero siempre le invito a las personas a que cuando vean esos proyectos también lo revisen muy bien, porque a veces en este escenario se están haciendo de manera ilegal, ¿sí? Entonces a veces se aprovechan pues de la buena fe de las personas, les dicen que todo es legal, las personas pues de buena fe que dan credibilidad a eso, y después de un tiempo pues se dan cuenta que no es así, y se dan cuenta muchas veces porque las construcciones comienzan a presentar fallas, más que por después darse cuenta de la legalidad, y en esos casos al averiguar sobre las razones de las fallas de los proyectos, se dan cuenta que el proyecto ni siquiera existe digamos, los licenciamientos urbanos de un municipio. Entonces se dan esas sorpresas y pues se generan todo tipo de situaciones, y más cuando están involucrados un número mayor de personas. Y finalmente vamos a hablar de suelos de protección, como aquellas áreas que por sus características hacen parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura destinada a la provisión de servicios públicos, o zonas de riesgo para asentamientos urbanos. Por estas razones no se permite allí la urbanización. Entonces hablamos principalmente de las zonas donde se encuentran los nacimientos de agua, los nacimientos de las principales microcuencas o subcuencas que se utilizan para el abastecimiento de los acueductos veredales, o aquellas zonas
forestales o de recuperación forestal que en algún momento fueron intervenidas, fueron impactadas y que están en recuperación, que eso es cada vez más frecuente, la recuperación de ciertas zonas que a veces fueron destinadas para actividades de ganadería o para actividades de minería y que actualmente pues cambiaron esos usos y que están siendo protegidas. O zonas que tenían la posibilidad de ser habitadas, pero que por fenómenos, por situaciones, por hechos de la naturaleza, que son totalmente normales, pues se generaron afectaciones y a veces vemos eso en los fenómenos de deslizamientos o en esos fenómenos de movimientos de suelo en donde se presentan a gran escala y magnitud y pues generan a veces la necesidad de trasladar casas, barrios o incluso el caso de Gramalote que ustedes recuerdan hace algunos años donde pues se tuvo que hacer todo un plan para el traslado de toda la comunidad y crear otra zona urbana del mismo municipio. Entonces, eso como para información de este tema en las clases de suelo. Y pues esto ¿para qué? Para identificar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el municipio. Y siempre la importancia de que se estén asesorando las personas y que sepan muy bien cada una de las decisiones que van a tomar. Entonces ahora pasamos al tema de la licencia urbanística y vemos qué son las licencias urbanísticas. Entonces hablamos de las autorizaciones en general que se presentan para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, ¿sí? Entonces estamos hablando principalmente de la construcción y en algunos casos donde es necesario, pues para construir, que es necesario que las construcciones que ya existen, pues deben ser demolidas o por decisiones de las personas que pues ven una casa de un piso y quieren hacer una construcción de 2 o 3 pisos, entonces deciden hacer esa demolición. ¿Sí? O a veces cuando es necesario reforzar estructuralmente, pues hacemos una intervención y una ocupación de un área. Entonces también para tenerlo en cuenta para las obras que se realizan y que cada una de las obras que se va a hacer pues requiere ese licenciamiento, ¿sí? Entonces hablamos de que el caso de los municipios es importante tenerlo en cuenta como el papel de las secretarías de planeación y obras públicas es fundamental para estas actividades y también en casos donde se consideren que se están afectando o vulnerando derechos de las personas por una obra que está con o sin licencia, el papel fundamental de las inspecciones de policía. Esto lo hago en énfasis a que siempre estamos hablando de los municipios y de la ruralidad y que cada vez más se presenta ese fenómeno de construcciones que no tienen licencia y que la posibilidad de denuncia es muy poca porque las comunidades desconocen sus derechos y porque las facultades o el alcance del uso de las facultades en los municipios a veces se hace mucho más difícil por ser una figura de un inspector, una inspectora de policía, en donde se están presentando miles de construcciones en un municipio que pueden ser ilegales y que... Sí, entonces continuando a las licencias, ¿cómo se clasifica? Entonces hablando de licencias de urbanización, licencias de parcelación, licencias de subdivisión, licencias de construcción y licencias de intervención y ocupación del espacio público. Entonces pasamos a la siguiente ficha. Vamos aquí a licencias de urbanización. Entonces hablamos de aquellas autorizaciones de ejecución en uno o varios predios para realizar obras públicas o privadas, vías, obras de infraestructura y servicios públicos en suelo urbano, con el propósito de adecuar y dotar zonas en futuras obras de edificaciones planteadas en el plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Pues que con esta licencia se aprueba el plan urbanístico, es decir, una representación de lo que va a ser el proyecto, de lo que va a ser dicha licencia, y es decir, vemos la estructura de los servicios públicos, entonces vemos el sistema de alcantarillado pluvial, el sistema de alcantarillado sanitario residual, vemos los puntos digamos, de transmisión, de conducción de energía eléctrica, vemos por dónde se van a encontrar las vías, si va a haber unos equipamientos en la zona, mi amor. que va a haber un jardín.
y vemos a todo este conjunto de desarrollos previos, digamos, a los proyectos directamente relacionados que se vayan a hacer ahí, si es el caso de realizar un colegio o un proyecto de vivienda, ¿sí? Entonces es importante que primero exista esa licencia, pues para desprenderse de el conjunto de las licencias de construcción que se van a realizar, ¿sí? Entonces pasamos a las licencias de parcelación, en donde son autorización que permite la creación de espacios públicos y privados en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, ¿sí? Para hablar a las licencias de subdivisión, aquellas áreas no aptas para uso urbano por razones de oportunidad o por el hecho de tener una destinación diferente. Acá pues resalté que es importante aclarar la posibilidad de vivienda familiar, más no proyectos de vivienda multifamiliar, para importante explicar esto y que no vaya a generarse de pronto una comprensión errónea de este punto, porque muchas veces las personas al verificar de pronto en los documentos o cuando van a solicitar una construcción, entonces se preocupan porque ven que puede haber un tema con este aspecto, en donde dicen, bueno, y acá compro un terreno y no puedo ni construir una casa. Y muchas veces digo, bueno, es que es distinto, o sea, es la actividad que va a hacer usted para una vivienda y que solicite la respectiva licencia, que es distinto a que una persona en la parte alta de un municipio donde muy pocas personas habiten, le parezca agradable la oportunidad de hacer un edificio y lo haga de manera ilegal, sin el cumplimiento de los requisitos, sin ningún licenciamiento, y que pues puede que pasen los años y que nadie ni la alcaldía actúe de manera oficiosa y directa, ni que ninguno de los habitantes que puedan estar cerca o que noten esa situación generen pues la respectiva denuncia para que las autoridades pues tengan conocimiento de la situación y actúen frente a ello. Entonces, ahí para tener esta parte en cuenta, siempre por eso que es la principal recomendación que he dado en la jornada del martes y en la de hoy, es pues de conocer el caso en particular para poderlo revisar y entrar acá a plantearlo. Entonces pasamos después a licencias de construcción, que digamos es pues el más solicitado, el más requerido. Entonces hablamos como una autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural y además normas que regulen la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, la edificabilidad, la volumetría, la accesibilidad y todos esos aspectos técnicos pues, que se requieren para esas construcciones. Por eso también es la importancia de verificar, de que siempre estén totalmente enterados de qué proyectos que se va a hacer, quién lo va a hacer y si está pues legalmente establecido para que se haga, porque pues hasta en el caso de la misma ciudad que se hacen edificios y a veces no tienen los permisos, no tienen la licencia. Entonces por eso o se fija, las personas dan credibilidad que se fija una licencia porque se fija un aviso que indica que hay una licencia, pero al verificarlo en una curaduría se dan cuenta que no existe. Entonces, por eso la importancia siempre de verificar el licenciamiento que se genera. Finalmente, pues darle lectura a licencias de intervención y ocupación del espacio público. Esas se conocían anteriormente como licencias de excavación y es para intervenir bienes de uso público en esos dichos espacios. Entonces, principalmente es cuando podemos ver que es necesario hacer un reforzamiento, una mejora a esas construcciones y muchas veces vemos esto en el centro de Bogotá, en la localidad de La Candelaria, que se encuentra el centro histórico, donde es necesario que se hagan obras pues, para el mantenimiento y para los reforzamientos de esas construcciones que ya por el paso de los años pues, se van viendo afectadas y que es necesario preservarlas como bienes pues, de interés cultural, histórico para todos. Entonces, por eso la importancia de que se hagan esta clase de obras.
Pasamos ya a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, acá pues di una información pues de lo que rápidamente entendemos como un plan de ordenamiento territorial, de los usos del suelo y de licencias urbanísticas. Pero siempre, como se dieron cuenta en la jornada del martes y hoy no será la excepción, quería traer un caso que se presentó hace ya, ya a 8 años, que llegó a feliz término hace 6 años, en un municipio de Cundinamarca. Pues para este caso no veo necesario mencionar el municipio, pero sí pues les voy a comentar lo sucedido. Entonces estas fichas van a tener como título casos sobre la importancia de asesorarse previamente y cumplir los requisitos legales y técnicos para construcción. Entonces acá los hechos, como les digo, se presentaron en un municipio de Cundinamarca. Unas personas se vieron afectadas por un conjunto de obras que comenzaron a hacer en un predio aledaño. Entonces en las imágenes que ustedes observan, primero en la de la izquierda, pues vemos una retroexcavadora, maquinaria pesada, interviniendo un predio, en donde pues no vemos ninguna licencia, ningún permiso para hacer dicha actividad. Eso es dentro de un predio privado, ¿sí? Y estaba afectando un predio aledaño. Entonces vemos que por este conjunto de intervenciones se presentó una situación y fue que se comenzó el suelo a, a presentar unos movimientos y esto comenzó a generar pequeños deslizamientos al interior de ese predio. Hasta que posteriormente, con el paso de los días, se presentó la caída de un muro de una área límite del predio donde estaban haciendo esas obras ilegalmente, en el predio que legalmente pues habitaba al lado, y se cayó una sección de un muro aproximadamente de unos 5 metros. Pasamos a la siguiente ficha, gracias. Entonces observamos cómo en esas imágenes, en la de la parte de la izquierda, vemos que en la parte central superior vemos cómo ya el muro se ha caído, y en la parte de abajo vemos donde se encontraba la maquinaria pesada en la imagen anteriormente mostrada. Ahí ya habían comenzado a construir una placa de concreto de manera horizontal sobre esa zona. Entonces, por esa clase de obras, además que utilizaron explosivos, porque había cantidad de piedras y los usaron, para nada de esas actividades tenían permiso, y lo que generó fue el deslizamiento y la caída del muro que se encuentra en la parte superior de las imágenes. En la imagen de la derecha vemos cómo el muro pues se cae y comenzó un aumento de esos daños, que pasó primero de generar unos movimientos del suelo, de generar un conjunto de alteraciones del predio en el suelo, y que ya pues comenzó a generar daños, y pues ya la caída de un muro del cerramiento perimetral que se había hecho en ese predio. Pues para el caso de ese predio ellos tenían pues todos los permisos y pues ya lo habían hecho desde hace más de 30 años ese muro. Entonces pasamos a la siguiente ficha y podemos observar entonces qué sucedió acá. En la imagen de la izquierda observamos cómo las personas que generaron esos daños se comprometieron a arreglarlos, pero lo hicieron de una manera totalmente inadecuada. Entonces ahí se observa una parte un poco clara en la zona del muro, en donde el muro inmediatamente, con el paso de las semanas, comenzó a fisurarse, el muro que habían reparado de una manera inadecuada. Y en la imagen de la derecha vemos cómo el muro se volvió a caer, y por eso otra vez observamos que pues no hay muro en una extensión aproximada de unos 5, ya se aumentó a 6 a 7 metros en esa época. Estoy hablando que todo esto inició en el año 2013 y estas imágenes ya correspondían al año 2014. Pero vemos en la segunda imagen de la derecha una construcción de una casa prefabricada aproximadamente de unos 150 metros cuadrados,
y cómo ellos en esa zona que ustedes observaban inicialmente donde se encontraba la excavadora, es esa misma zona donde se encuentra esa construcción prefabricada. Entonces vemos que ellos continuaron con la obra ilegalmente que querían desarrollar en esa zona, pero además generaron afectaciones en el predio aledaño y esas afectaciones se aumentaron con el paso de los meses y ya comenzamos a hablar de que ya se habían cumplido un año y pasaron 2 años y entonces ya con el paso de los años las afectaciones fueron aumentando. ¿Qué sucedió? Por la consecuencia de estas obras y de todo este mal manejo que le dieron, una sección completa fue agrietada en sus bases, en sus cimientos. Entonces, pues se solicitó los servicios de un arquitecto, quien pues emitió un concepto en el que pues dijo que ya el muro había sido afectado totalmente, más porque era un muro pues se ayudaba a contener parte del predio, del suelo del predio superior, y cómo era necesario realizar unas obras de demolición y de construcción de la totalidad del muro perimetral en una extensión de 42 metros. Entonces pasamos a la siguiente ficha. Y aquí en esta imagen observamos, pasamos a la anterior, gracias. Entonces observamos en esta cómo después de, ya habían pasado 3 a 4 años, como una situación que se presentó en el año 2013 se llegó hasta el año 2016, estoy pasando parte del año 2013, todo el año 2014, todo el año 2015 y una parte del año 2016, se llegó a un conjunto de actuaciones en donde las personas firmaron un acuerdo por medio de una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho que se realizó en la personería municipal del territorio donde se presentaron estos hechos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando inicialmente se presentaron esos primeros daños, pues las víctimas que fueron afectadas en su muro perimetral, pues se comunicaron, se contactaron conmigo. Entonces lo que siempre insistí era primero una línea en la que las autoridades de policía, en este caso la inspección de policía, actuara frente a la obra, la cual en reiteradas ocasiones fue negligente y se sospecha que fue por actos de corrupción, es decir, que las personas que estaban haciendo esas construcciones ilegales, pues algo realizaron alguna conducta ilegal sobre el inspector para que el inspector no avanzara con el proceso sancionatorio. Pero como acá pues las administraciones municipales, los gobiernos de las alcaldías tienen una vigencia de 4 años, entonces ya en el año 2016 era otra administración en esa alcaldía y como el proceso pues había insistido en que continuara, iba continuando de una manera muy lenta, ya se solicitó en la nueva administración del 2016 pues que primero pues había generado una afectación y que por eso se iba a iniciar un proceso de carácter civil por los daños y perjuicios causados para que los causantes de esos daños respondieran por esos daños y perjuicios. Pero además se le estaba solicitando a la alcaldía que actuara con sus competencias para realizar una sanción por una construcción sin la licencia respectiva y eso pues iba a generar primero una sanción de tipo económico y segundo la demolición de la construcción prefabricada que ustedes habían visto anteriormente. Entonces por ese conjunto de actos combinados que buscaban pues que repararan los daños causados, finalmente se logró que se construyera un muro del área total lateral de 42 metros de largo. Entonces, como un daño de 5 metros llegó hasta 42 metros totales y cómo se llegó a un feliz término porque ellos tuvieron que pagar pues todos los daños, la construcción del muro principalmente y cómo se generaron para esas personas que actuaron ilegalmente desde un inicio un conjunto de consecuencias pues de tipo económico principalmente. Entonces, por eso en la parte ya escrita de la derecha indico que los causantes del daño gastaron 4 veces más en reparar el daño inicialmente causado.
Cuando yo observé el daño en el año 2013, pues lo estimaba, dije, eso puede costar y que hagan nuevamente el reforzamiento solo en esa zona y que construyan el muro correctamente. Calculaba en unos de 5 a 7 millones de pesos aproximadamente. Y finalmente ellos tuvieron que hacer una inversión mayor a los 20 millones de pesos. Eso sin contar que durante esos años ellos intentaron incluso hasta demandar a la parte afectada para que aceptaran la propuesta del muro que ellos habían reparado o que querían reparar nuevamente cuando el muro continuó afectándose. Y en eso pues estuvimos en unas audiencias de conciliación, pero ellos intentaron eso por 2 ocasiones y en las 2 ocasiones pues esas personas requirieron servicios de abogados distintos y pues eso les generó más afectaciones y ya en el año 2016 ya fue por parte de las víctimas y pues por medio de mis servicios profesionales pues solicitamos una conciliación ya extrajudicial en derecho ante la personería del municipio para pues solicitarles que construyeran el muro tal cual como se había indicado el concepto del arquitecto que les había mencionado, que nos decía pues que ya el muro se había afectado en su totalidad y que debía ser construido y que ellos cumplieran con las especificaciones técnicas que indicaba el informe del arquitecto y así fue. Ellos llegaron al acuerdo porque el último abogado que los causantes del daño contrataron, pues en su asesoría les dijo que se tenía toda la razón y que lo mejor para evitar un proceso y que se tuvieran que pagar más daños, más perjuicios causados, era que se realizara ese muro. Y principalmente porque yo les decía a los causantes del daño, mire, aquí más que el tema de invertir un dinero en un muro es porque se puede generar la caída del predio que se encuentra en esa zona, o sea, el predio que estaba construido legalmente e incluso se puede presentar una remoción en masa hacia el predio que estaba construido ilegalmente. Además, en este caso sucedió algo particular y es que esas personas que estaban construyendo de manera ilegal estaban construyendo en un predio que habían adquirido hace poco y que pertenecía a un conjunto de distintos propietarios, porque ese predio era un predio de mayor extensión y tenía distintas personas que ya lo habitaban. Entonces, si se hubiera iniciado un proceso, además de haber iniciado el proceso a las personas, pues era sobre el bien. Y cuando lo que hice fue actuar también, fue decirles, informarles a todos los demás propietarios, poseedores de ese predio, la situación que se estaba presentando. Y eso también ayudó porque esos propietarios pues comenzaron a hablar con estas personas que habían causado estos daños para que pues repararan esos daños y evitaran más afectaciones a los demás, porque en caso de haber sido necesario iniciar un proceso de carácter civil para reclamar los daños y perjuicios ocasionados, pues eso hubiera tardado muchísimos años, que incluso las víctimas, eh, al contactar a otros abogados, ellos lo que querían era demandar inmediatamente y para mí no fue esa la decisión. Les dije, esto va a ser un tema de paciencia, de tiempo y si al final pues es totalmente necesario demandar, pues habrá que hacerlo, pero en un inicio, en ese caso, consideraba que no era necesario porque lo que se iba a buscar era solucionarlo finalmente por medio de una conciliación, aunque tardó algunos años, y no en un proceso que se hubiera podido haber quedado más de 5 e incluso 10 años pues en contestaciones, en escritos y en haber tomado una decisión que si bien pues hubiera de pronto o más seguro generado un beneficio pues para las víctimas, digamos, el resarcimiento de sus derechos, pues hubiera quedado un muro caído y hubieran aumentado los riesgos durante también ese mismo número de años. Entonces pienso que tanto los que causaron el daño pues entendieron, comprendieron y pues lo repararon y como las víctimas pues tuvieron que tener paciencia por unos años, pero que se llegó a feliz término para que fuera reconstruido totalmente, pues fuera construido nuevamente y que pues se volviera a tener la tranquilidad, que es lo más importante, más allá de que estemos hablando pues de una construcción que vale un dinero, lo más importante era que finalmente esas personas después de ese tiempo estuvieron tranquilas al ver que el muro se hizo correctamente y que pues de ahí en adelante ya no iban a presentar nuevas situaciones. Incluso las personas que construyeron esa construcción prefabricada
tuvieron durante los próximos 4 años, o sea, como hasta el año 2020, más y más gastos que tuvieron que incurrir. Entonces, todo esto, este caso lo quería traer era para mencionar que como una obra que se hace sin licencia puede generar un gran conjunto de daños, de afectaciones a las personas vecinas, pero como también por el desconocimiento muchas veces o por la mala fe, o sea, sabiendo que esas obras pues se estaban haciendo indebidamente, cómo actuaron también. Entonces eso me parecía muy importante traerlo acá, acá en esta sesión para que fuera de conocimiento de ustedes, que fuera algo pues más demostrativo de cómo con un sencillo, un simple caso que se pueda narrar, se desprende todo un conjunto de situaciones y que siempre por eso es importante asesorarse, estar acompañados del conocimiento de un profesional, en este caso pues para la construcción de un arquitecto, de un topógrafo, de un ingeniero civil, de las personas pues que por su profesión tienen la idoneidad para hacer esta clase de conceptos y que pues puedan desarrollar una construcción pues con el cumplimiento de los requisitos, pero también pues que generen, no generen un perjuicio ni al lugar donde están construyendo ni a las personas que sean vecinas a esa zona. Entonces continuamos en la siguiente. ¿Ya? Entonces, algo que les había dicho dentro de los objetivos de la presentación de hoy era como el papel o esa importancia de las personas cuando llegamos a un municipio, es ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos intervenirlo para generarle un beneficio, cómo podemos ayudar a aquellas personas que han estado toda su vida en la ruralidad y que de pronto tienen otra clase de saberes y cómo los intercambiamos con los conocimientos que nosotros tuvimos en otros territorios o en otras ciudades. Entonces vemos que cada vez más dentro de las costumbres que se están retomando, porque anteriormente, hace muchos años, era común y dejó de serlo, y afortunadamente ya esas tradiciones que se están recuperando es como las comunidades en los municipios están realizando jornadas de siembras colectivas y masivas, en donde pues lo que se busca es introducir o reintroducir especies nativas en distintas zonas donde es permitido, principalmente las zonas de ronda de las cuencas de los ríos, de las quebradas, de los humedales, en zonas pues, de recuperación, de protección forestal, que se introduzcan especies forestales propias del territorio, especies nativas como lo mencioné, y que pues todo esto genere un conjunto de servicios ambientales, principalmente pues para las buenas condiciones de vida, para que los acuíferos, las zonas de manejo, pues se presten los beneficios que también brindan por medio pues de los puntos de acueductos, de las fuentes hídricas que suministran, y que es importante que cuando lleguemos a un municipio lo conozcamos y que miremos siempre de acuerdo a nuestros saberes, a nuestros conocimientos, cómo podemos ayudar a que estos territorios pues mejoren o cómo se protegen, porque en algunos casos están en excelentes condiciones naturales, pero como por algún proyecto o alguna obra que se quiera hacer, pues se comienzan a verse afectados. Por eso la importancia de estar en un territorio, de conocerlo, de recuperarlo, pero también de protegerlo. Entonces ahí en la imagen, un proceso de siembra colectiva que se estaba haciendo en el municipio de La Calera, y es en la otra imagen pues una siembra de un árbol de cerezo que hice hace un par de meses, y que la semana anterior estuve en dicho predio viendo cómo estaba creciendo ahí el árbol, a pesar pues, de que había en medio del pasto que ustedes observan al lado, es un pasto que pues es invasivo, es el pasto quicuyo, pero como el cerezo pues está en buenas condiciones, y la idea es dentro de un plan, todo un plan de manejo que se tiene en ese predio, cómo podemos pues a un mediano, un largo plazo pues generar un conjunto de beneficios para el lugar donde nos encontremos, y por eso la importancia de siempre nosotros tener ese papel de llegar a un lugar para intervenirlo para el bien, para el beneficio de la naturaleza de ese lugar, y como si ayudamos a la naturaleza, pues nosotros mismos nos vemos beneficiados. Por eso la importancia
de siempre pues, ser parte de un territorio en una íntima y directa conexión con la naturaleza. Entonces, como las recomendaciones finales que podemos hacer en la jornada de hoy, y como lo insistí en la jornada del martes, hoy también lo hago, es asesorarse en los asuntos jurídicos y técnicos antes de realizar cualquier obra de construcción o una compra de un predio, siendo fundamental esos actos iniciales para evitar cualquier problemática que se pueda presentar en el futuro, que se vaya a realizar un mayor gasto y más servicios profesionales después de no haberlos requerido inicialmente, y que después se van a asumir más y en mayor presupuesto para atender fallas o errores que se puedan haber cometido inicialmente. Y esto pues en el caso que les traje de referencia en la noche de hoy, que quería mostrarles a ustedes cómo por un proyecto de una construcción de una vivienda prefabricada, una vivienda pequeña, digámoslo, porque no era un proyecto de un edificio, no era o de un equipamiento, de una vía, como por un sencillo proyecto pues, que generó todo un conjunto de consecuencias, de afectaciones y pues que las personas causantes del daño pues tuvieron que pagar 4 veces más por no haber reparado inicialmente el muro cuando lo afectaron. Entonces, más eso sin contar los gastos que tuvieron que realizar para reparar las mismas afectaciones que se comenzaron a presentar dentro de esa misma construcción que realizaron, que fue una situación que se presentó años posteriores y es que hasta hace muy poco fue que pudieron finalmente terminar las obras de esa construcción. Y como segundo tip de recomendación para la jornada de hoy, es fundamental atender ambientalmente el territorio habitado. Entonces, por eso el concepto de una cuenca hidrográfica, de la microcuenca, es decir, siempre en el lugar donde nosotros nos encontramos, pertenecemos a una cuenca hidrográfica. En el caso de Bogotá, pues para hacerlo referencia, la mayoría de personas pues se encuentran en la ciudad de Bogotá, entonces hablamos de 4 subcuencas que pertenecen a la gran cuenca del río Bogotá. Entonces estamos hablando en el norte, la cuenca del Torca, ya pasamos un poco más al sur, al sistema del Neuque o el sistema del río Salitre. Posteriormente ya más al sur encontramos el sistema, la cuenca, subcuenca del Fucha y más al sur la cuenca del río Tunjuelo. Eso para tenerlo en cuenta y que esos sistemas pertenecen al río Bogotá. Entonces, por eso conocer nuestro territorio es fundamental y ver qué beneficios les podemos generar a esos ecosistemas, a esas subcuencas. Y siempre si nos encontramos en cualquier municipio vamos a pertenecer a una cuenca hidrográfica, estemos donde estemos. Y como esas quebradas más cercanas, pues son las microcuencas que tenemos una directa responsabilidad de mantener en buenas condiciones y que si podemos mejorar su estado, pues el papel fundamental que tenemos pues, si queremos habitar un espacio en la ruralidad, la importancia que tenemos de demostrar esa responsabilidad con la naturaleza. Por eso era la segunda gran recomendación que quería dar en la jornada de hoy, porque ese es el papel que debemos adquirir, ya que muchas veces pues, se desconoce cómo se hace un cultivo, cómo se realiza la siembra de un árbol, cómo se realiza una actividad forestal, cómo se realiza correctamente una actividad agropecuaria sin generar un impacto en la zona. Y cómo hacemos cualquier actividad generando el menor impacto posible y si generamos un impacto, cómo con otro tipo de acciones podemos en parte compensar o restaurar lo afectado. Entonces, por eso fundamental la jornada de hoy quería hacer un énfasis en ese último aspecto de que tenemos una responsabilidad en el lugar donde estemos y al lugar donde lleguemos y por eso de mejorarlo en lo posible, de hacer un papel asumir un papel fundamental en su mejora constante. Bueno, ya muchísimas gracias por toda la jornada de hoy. Pues vemos que estamos bien de tiempo y no sé si tengan alguna pregunta respecto a lo que se mencionó o algún comentario. Siempre muy atento a cualquier participación que quieran tener ustedes. Muchas gracias. Para mí
la jornada del martes y la jornada de hoy ha sido muy positiva. Además que estuve como asistente en la jornada de ayer, donde vi un gran conjunto de experiencias, un gran conjunto de conocimientos y estuve muy interesado también en conocer eso porque pues me di la oportunidad, saqué el tiempo y la verdad estoy muy agradecido con esa jornada de ayer. Quería recordarla porque fue maravillosa escuchar tantos conocimientos, tantos saberes distintos en municipios distintos, en territorios distintos, pero cómo esas personas llegaron a mejorar esas condiciones. Por eso quería resaltar esas actividades que bien están realizando en los territorios donde se encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro experto temático Darwin Burgos. Y quisiera darle la palabra a los participantes. Quisiera saber si tienen alguna duda, algún comentario, eh, algún aspecto que quisieran aclarar. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, sí, señor. Estoy sorprendido con toda la sabiduría de Darwin. Qué barbaridad, cantidad de cosas. Pues quisiera preguntarle a Darwin, con base en su conversación, pues me surgieron varias preguntas, pero una es, por ejemplo, cuando uno llega a un lugar, ¿cómo determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Sí? Dentro de la legalidad y dentro de la idea que uno busca es mejorar, proteger la cuenca hidrográfica, etcétera, etcétera. Sí, pero o sea, ¿dónde busca uno la orientación para determinar qué puede uno hacer y qué no puede hacer? O si ese terreno donde uno está tiene algún antecedente, como en el caso que vimos antes, de que ha pasado algo, etcétera. Pues, en fin, esa sería la pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy agradecido por toda la escucha, por tenerme paciencia en la jornada de hoy. La idea es eso, de que nos escuchemos y dialoguemos, compartamos en la jornada. Entonces, cuando hablamos de un municipio en donde yo quiero hacer una obra, adquirir un predio, pues es conocerlo. Entonces, por eso lo importante de, si es posible, revisar el plano, un mapa del área donde nos encontremos. Vamos a encontrar los cuerpos de agua más cercanos que se puedan encontrar. Y también es importante revisar de acuerdo al plan de ordenamiento y manejo que se puede preguntar en el municipio a través de una entidad municipal, digamos, que existen, que son las unidades de manejo agropecuario, la SUMATA, ¿no? Entonces, siempre uno se acerca a ellas, porque a veces hay población rural que llevan viviendo 50, 60, 70 años, nunca habían escuchado la existencia de una oficina que, entonces uno dice, pues quiero saber primero a qué cuenca pertenezco, a qué sistema o en qué clase de ecosistema me encuentro, ¿sí? Porque a veces, decir, bueno, ¿cómo puedo mejorarlo? Porque pues una de las primeras actividades es hablar de reforestación o de plantación de árboles, digamos, pero Especies eso siempre nativas. pues, correcto, pero entonces eso requiere pues un conocimiento y un acompañamiento porque muchas veces las especies pueden ser nativas dentro de un territorio, pero si los introducimos en otro, puede que no se esté haciendo, y eso ahora sucede cada vez más. Como vemos como en territorios donde no crecía la palma de cera del Quindío, que es pues nuestra especie nacional insignia, como ahora uno la observa en distintos lugares, y es porque ha sido trasladada y ha sido introducida. Y aunque es una especie nativa de principal cuidado y que merece pues conocimiento y protección, cómo la estamos llevando a otros territorios. Eso a veces pues hay que analizar si está bien o no, pero lo ideal dentro de todos los impactos que como humanidad hemos generado en los territorios, pues es de muchísimo cuidado que se debe hacer. Vemos especies como, por ejemplo, en este momento sí pienso que las personas están trabajando mucho con robles, con especies como nogales, con especies como cedros, pues que son especies que
por ser de tan alta calidad sus maderas, durante cientos de años, de toda la época colonial, pues fueron deforestadas sus zonas de existencia y por eso pasaron a ser especies en peligro, ¿sí? En riesgo ya de desaparecer. Entonces, cómo queremos a veces por las necesidades de sembrarlas, las adquirimos o las germinamos y cómo pues las queremos sembrar en cualquier lugar, pero tenemos que tener en cuenta de que esas especies con el paso de los años crecen, ¿sí? Y que con el paso de los años pueden generar afectaciones, como lo he visto en algunos casos, árboles de nogal, por ejemplo, ya de un tamaño superior a los 30 metros, 40 metros, pero cómo comienzan a afectar algunos sistemas algunos sistemas hidráulicos pluviales, es decir, comienzan a afectar las tuberías de los alcantarillados de aguas lluvias, los sumideros, y porque a veces en unos puntos se estaban presentando unas filtraciones de agua por viviendas y veíamos que pues es situación de los árboles y por más daño pues vayamos a causar con una tala, en algunos casos es necesario. Incluso lo digo en el caso personal, un árbol de nogal que yo calculo podía tener más de 50 años, pues la recomendación que le di a mis padres fue que lo talaran porque estaba ya inclinándose en la posición que se encontraba. Y yo les dije, ya hay un riesgo importante que caiga pues incluso sobre la casa por el tamaño y el porte que tiene. Pero les dije, pero lo importante es solicitar un concepto a la autoridad ambiental, quien de manera tiene la obligación de prestar esos servicios y pues contactarse también con la alcaldía municipal, con las oficinas de atención técnico forestal y agropecuario para que se acerquen a conocer. A veces es difícil. Yo también aquí quiero hablar un poco ya la parte, digamos, legal, digamos, esa parte de atención con los funcionarios municipales, en el caso pues, de que estamos hablando de esos territorios, donde es difícil porque a veces una persona se acerca y el funcionario pues no le contesta, no le quiere brindar la asesoría, no le quiere brindar la atención merecida y a veces se hace un poco difícil y por eso a veces recurren, digo, mire, están haciendo una construcción ilegal y ellos no, digo, no, usted páselo por escrito, ya genera la evidencia, ya tiene un plazo para que actúe, entonces es como ese papel que uno, yo no, a veces no quisiera asumirlo, pero uno ve la necesidad y uno pues debe hacerlo. Y digo no quisiera porque un funcionario debería atender pues a cuando llega un ciudadano y debería ayudarle a que aclare la situación que está comentando, que está presentando. Pero desafortunadamente pues en algunos territorios no es así, se presentan esas situaciones. Entonces pues para continuar con la respuesta, Juan Pablo, es de conocer el territorio, saber de qué cuenca pertenecemos y pues ahí se desprenden un gran conjunto de conocimientos pues que hay que saber sobre el clima, sobre qué vegetación existe, pero el municipio pues tiene la información y la autoridad ambiental también. Cada vez es más fácil, a veces se pueden presentar las peticiones de manera virtual, aunque hay que tener pues el conocimiento para saberla solicitar de pronto y saber la jurisdicción. Dentro de la autoridad ambiental a veces hay varias oficinas regionales, a veces en esas autoridades ambientales, por ejemplo, pues como estamos en cercanías de Bogotá o Cundinamarca, pues en la mayoría de territorios la autoridad ambiental es la Corporación Autónoma Regional, la CAR, y ellos tienen distintas regionales. Yo con la gran mayoría he tenido contacto pues por la experiencia ambiental que he tenido y hay oficinas pues donde ha sido un poco más difícil la atención o los servicios que se están solicitando, o más cuando se trata de procesos sancionatorios, que es bastante difícil, pero pues digamos en la mayoría de casos ha llegado a feliz término. Entonces, pues ya Darwin, mejor. ahí sobre, digamos, como tratando de interpretar también la pregunta de don Juan Pablo es, digamos, ¿quién puede analizar el plan o el esquema de ordenamiento territorial de un municipio específico y decirle a don Juan Pablo, su terreno puede ser apto para tal cosa, el uso del Exacto, suelo permitido es para tal cosa? exacto. Esa es la idea, Bueno, sí. A sí, través de una consulta a la Oficina de Planeación Municipal, por ejemplo. Correcto. sí, así es. Sí, otra cosa que le quería comentar a Edwin, pues porque anoté sobre cada caso en particular que mencioné. Por ejemplo, hay un caso curioso en una finca que visité en Subachoque. ¿Sí? Habían hecho una casa nueva, pero al lado tenían una casa de tapia pisada. ¿Sí?
y ellos dijeron que por norma la persona que comprara el predio no podía tumbar la casa de Tapia Pisada y volverla a hacer, no, que tenía que arreglar esa misma casa, que estaba toda agrietada y el inconveniente era que no le habían hecho las vigas de amarre, entonces prácticamente tocaba quitar el techo, hacerle las vigas de amarre y volver a poner el techo, pero sí es cierto que se da el caso de que no puede uno demoler y volver a hacer, aunque sea en Tapia Pisada otra vez. Eso, no sé, me parece, no sé, no entiendo esa norma, digamos. Porque puede presentarse alguna persona que llega a una casa, a un predio y que tenga una casa que quiera arreglar, pero no la pueda demoler o no la pueda refaccionar porque la norma no le permite afectar la casa, digamos. Sí, así es. Pues para cada caso se puede buscar una solución. En ese caso, No, pues habría que analizar la situación en particular. Yo las experiencias que he tenido con algunas de las construcciones es que la mayoría de casos es porque son construcciones de un interés cultural por las no, estructuras que se encuentran cerca de los centros urbanos de los municipios. no. O en el caso de algunas ciudades donde había algunos casos que era necesario hacer unas obras principalmente para adecuaciones de los servicios públicos y había que intervenir unas áreas importantes. Lo complejo con esas construcciones es por el interés que tiene cultural, las situaciones de más inversiones que se deben hacer sobre ellas porque son de mayor cuidado y están más pendientes las poblaciones de cualquier intervención que se vaya a realizar. Pero en ese caso desconozco la razón por cual no se pueda modificar Sí, y la no, única es por el exacto, interés cultural que pueda tener, porque exacto. pues yo conozco construcciones pues, sí, hermosísimas en adobe, en tapia pisada, pero no tenían ningún interés y no eran construcciones pues, de un carácter privado. Y lo que pues, las personas siempre buscan es preservarlas, pero a veces las casas están en un riesgo ya de caída, que lo mejor es pues demolerlas, porque a veces le dicen, lo que me decía Juan Pablo es, no, reconstrúyala, refuércela, pero es que no es, a veces no es viable, o algunas zonas no es viable, porque a veces se desprenden algunas secciones y reforzar esos puntos ya se hace casi hasta imposible. Y eso Exacto, pues con esa clase de materiales es comprensible. Y sí, exacto. lo que comentaba ahorita con Dilia Lucía es que puede acercarse también, es una buena posibilidad, digamos, en esos temas ya de licenciamiento con las oficinas, la Secretarial de Planeación y Obras Públicas de los municipios también. Primero es importante solicitar los conceptos, ¿sí? De qué es lo que nos estamos, porque muchas veces es por el valor que le quiera dar el propietario al bien y muchas veces le dicen, no, aquí aparece pues acá en Catastro sí aparece que hay una construcción y se verifica y tiene esas características, pero no tiene ninguna característica especial para que no pueda ser demolida o sobre ella ser Claro. intervenida. Entonces, siempre por eso es la importancia de mirar el caso en particular para revisar. Volviendo un poco a lo anterior, recordé ayer en la charla de ayer un señor que está en La Vega, ¿sí? Que él decía que tiene problemas en la vía, en la carretera. Entonces le tocaba que se había inventado todas las formas de transporte, que moto, que bicicleta, todo eso. Una persona que vive en un sitio aislado puede solicitarle al municipio que le arreglen la vía o que le hagan una vía de acceso en un momento dado. Bueno, que mejoren la vía que existe, sí, claro. Sí, eso No, cada vez más los municipios han asumido esa responsabilidad. sí, Pero que construyan una vía, pues habría que verlo, o sea, se debe revisar. ya, Los casos que conozco sobre temas viales nuevos, sí, la mayoría de casos se han dado incluso con desarrollos, o sea, con uniones de las comunidades, porque consideran que es necesario hacer una vía que va a mejorar va a mejorar las condiciones de ellos y de otras poblaciones cercanas, y lo que deciden es
comunicarse con las alcaldías, realizar un conjunto de reuniones en donde le plantean la posibilidad de ceder una parte de sus terrenos a cambio de que la administración municipal, por medio de las secretarías de Planeación y Obras Públicas, o de también en eso hay una colaboración de los institutos departamentales de obras, que en este caso en Cundinamarca es el ICU, realizan esas obras para desarrollar vías. Entonces, a cambio, claro está, en esos casos que he conocido es que los propietarios de los ceden una parte de sus terrenos para que se hagan esas vías, sea vías terciarias o ya construcciones en placa huella. Y para los proyectos de placa huella siempre, los municipios yo siempre recomiendo que estén muy pendientes, que recopilen la información y cuando llegue una nueva administración municipal, estar muy al tanto de esa información, demostrarles no solo al alcalde, a la oficina del secretario, secretaria de planeación, sino al mismo consejo municipal cuando hay riesgos en las vías o cuando las vías son importantes y por ellas transita un número importante de habitantes del municipio. Eso también para tenerlo en cuenta, que a veces hay personas pues, que quieren un mejoramiento vial, pero dicen, mire, es que por las características del terreno acá, pues se va a generar es un beneficio a 10 propietarios y nosotros tenemos pendiente reforzar un puente por donde pasan estudiantes de más de 3 colegios, donde Claro, no, pasan mercado, entonces todos inclusive es una factores que carretera que deben va a tener en otro cuenta. pueblo, sí, exacto. Ahí yo Claro. quisiera también darle la palabra a Ana María Quintero. Ana María Sí. tiene una inquietud que quisiera compartir con nosotros. Muy buenas Entonces, noches, Ana María, se escuchamos. Hola, buenas noches, pero no sé si el señor Juan ya terminó todas sus preguntas o le quedan algunas. Ah, no, yo solo quería preguntar si, por ejemplo, para la placa de huella hay que pedir licencia. La placa de huella la paga el municipio o la tiene que pagar la comunidad. Y si hay que pedir licencia para una placa de huella. Se han presentado las dos situaciones, pero independiente en las dos situaciones, siempre es obligatorio que si la quieren hacer, está en obligación las secretarías de Planeación y Obras Públicas de hacer el acompañamiento si es con recursos privados, es decir, de los propietarios si deciden hacerlo, Sí. deben tener ese acompañamiento en caso, pues como van a intervenir zonas donde también hay una infraestructura de prestación de servicios públicos, principalmente las de acueducto, alcantarillado, por eso es la recomendación que a veces deciden actuar por sí mismos y generan afectaciones a esos sistemas. Y eso no les va a generar un costo, el acompañamiento técnico de ingeniería que ofrecen en la mayoría de casos las secretarías, aunque yo siempre recomiendo intenten no gastar sus recursos propios, si no lo ven necesario, y participen en todos los proyectos que habilitan pues las alcaldías, las oficinas en los departamentales, pues en el caso de Cundinamarca, que es el ICU, que permiten pues esas posibilidades de construir las placas huellas. Una última pregunta respecto al tema anterior. La casa prefabricada, ¿la tuvieron que demoler? No, Bueno. pero sí tuvieron que sacar la licencia de construcción basado ya en la obra que tenían. ¿Y qué pasó? Realizaron, ya para terminar, una placa de concreto hacia horizontal. El maestro de obra no les aconsejó y pues una casa se sostiene pues es con cimientos. Ellos lo que hicieron fue recargar más el terreno y pusieron sobre él una casa y lo que hizo esa casa pues comenzarse a deformar y generó unas situaciones de humedad dentro de la misma construcción. Entonces eso, ellos tuvieron que realizar más y más inversiones hasta que lograron terminarla después de varios años. Pero eso yo quería ser muy explicativo con ese caso porque era importante traerlo porque fue en una zona rural, generó unas afectaciones, había un caso de una falsa tradición en el predio ilegal, se vieron afectados no solamente unas víctimas, sino los demás poseedores de ese predio, entonces se desprendieron un conjunto de situaciones que me pareció oportuno traerlas a relación a la jornada de hoy, que se Solo vieran quería toda saber la... el final de la película. Sí, pero el final fue bueno porque las víctimas pues lograron todo reparar el muro y resarcir los daños. Excelente, sí, gracias. con mucho gusto, don Juan Pablo. Ahora sí, Ana María. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarles más que todo acerca de las instituciones o pues entidades territoriales que manejan las funciones de inspección, vigilancia y control del uso del suelo, porque claro, yo entiendo que por ejemplo el POT y por tanto los usos que se le da al suelo son como como unos instrumentos o sí, un instrumento rector sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Sin embargo, hay, luego del POD hay como otros instrumentos también de planeación que pueden ser contradictorios entre sí. Entonces, por ejemplo, el POD y, lo contemplado en la malla vial o los planes de manejo ambiental o que a veces el POD o estos planes o estos instrumentos de planeación desconocen o no tienen completos, por ejemplo, estudios de impacto de las intervenciones que se hagan. Entonces, pues en el marco del IBCI, como también para exigir un poco a esas instituciones y pues las entidades territoriales que hacen estos procesos de vigilancia, es un poco si en esta ausencia de documentos, en esta dispersión de la norma, en esta ambigüedad y contradicción de la norma, se le puede exigir a estas instituciones encargadas del IBC algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el IBC en la mayoría de los casos es como, no sé, tal constructora tiene todo en norma, ¿sí? Pero solo es una parte, ¿sí? No se muestra como todo el panorama y no se muestran de nuevo, impactos de estudios, impactos, no sé, ambientales, sociales, estudios técnicos. Y pues la mayoría de estudios técnicos, por ejemplo, se hacen desde privados, ¿no? Entonces mi pregunta un poco es, ¿qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanía para exigirle a estos mecanismos de reaccionarios de inspección, vigilancia y control la realización y pues tener en cuenta estos grises que hay, ¿no? Muchas gracias, Ana María. Muy oportuno porque en la mayoría de casos, y por las experiencias más que en temas de licenciamiento, ha sido por impactos ambientales que se han generado en municipios, incluso acá en Bogotá, en distintas partes de Bogotá. Estoy ayudando, apoyando varios casos donde por los proyectos, por algunos planes, pues están generando afectaciones e impactos. Entonces uno entra a participar pues para la protección, la conservación de las zonas, buscando que los ecosistemas o las zonas que ambientalmente existen se mantengan e incluso si es posible se mejoren. Yo quería preguntarte si o sea, el tema de vigilancia lo estás preguntando con un caso en particular o tú eres en un municipio, quieres saber sobre un municipio en particular o unas situaciones en alguna ciudad. Bueno, yo vivo en la localidad de Barrios Unidos, acá en Bogotá, y estoy hablando particularmente, por ejemplo, de la construcción de la pista de MX al lado del humedal Salitre, de la reserva vial que hay, el endurecimiento del canal y el humedal Salitre, em, porque pues nos ha pasado este tipo de cosas, ¿no? Nos atrasan el plan de manejo ambiental, hay construcciones privadas pues que vienen de la gentrificación que hay en UPZs aledañas a esta estructura ecológica principal y pues digamos que los procesos y la respuesta que se ha dado por parte de la entidad territorial es que pues los papeles están en norma, ¿sí? Y las construcciones están en norma, pero pues digamos que se desconoce este tema de impactos, se ha desconocido el tema de pues un humedal, una estructura ecológica como sujeto de derechos, sí hay como unos grises en la norma que no han permitido finalmente transformar la reserva vial a una zona de protección o a otra figura normativa que permita la preservación del ecosistema. Sí, entonces, te preguntaba por eso porque quería mirar, porque siempre les digo a las personas y les he dicho en las jornadas del martes, en la jornada de hoy, siempre es importante conocer el caso en particular. Entonces ya me mencionas Bogotá, localidad de Barrios Unidos, un ecosistema, estamos hablando ya de un ecosistema de humedal, un ecosistema que hay una comunidad alrededor que ya ha realizado distintas acciones Ujú. sobre ellas para su mantenimiento, su preservación. Yo lo conozco ese ecosistema desde el año 2007 y pues conozco algunas comunidades que han estado ahí en temas de ornitología, de protección. ¿Qué ha pasado en estos últimos 7 años?
por las administraciones que han llegado, las administraciones distritales, pues los planteamientos de desarrollos que se han en la zona que han presentado, pues es para ampliación de zonas de actividades que se supone pues tienen interés común para escenarios públicos y otros de carácter privado. Ahí, porque eso en algunas de esas zonas, por la extensión del terreno, han ido cambiando, pero entonces el tema que ha entrado ahí en discusión es si toda la zona que van a intervenir para esa pista, por ejemplo, hace parte del ecosistema de humedal dentro de su franja terrestre o dentro de su franja mixta, acuática y terrestre, por ejemplo. Entonces, si yo quiero defender eso, ¿a qué entidades? Entonces, seguramente ya tienen un concepto de la Secretaría Distrital de Ambiente, que para el caso de Bogotá, cuando se va a hacer un proyecto de esos y más en cercanías de un ecosistema de humedal, es la Secretaría quien tiene que tener conocimiento y el conocimiento bueno ambiental de lo que se va a hacer y si es aceptada la clase de proyecto que se va a hacer en esa zona. Se supone que el plan de ordenamiento territorial, cuando se va a hacer una obra, tiene ya la totalidad de estudios que le permiten indicar esa zona está en una prefactibilidad de que se haga un proyecto y que ya en la etapa de factibilidad y ya en la etapa de ejecución de una obra, se analice qué se va a hacer en detalle. A veces lo que se quiere, por ejemplo, se va a hacer una pista de MX, pero la comunidad decide que es mejor una pista atlética, por ejemplo, o una piscina, no sé. O sea, doy un ejemplo pues imaginario. Entonces, pues se cambia el uso porque la comunidad considera, pero igual se va a hacer una actividad recreativa que va a beneficiar a una población en general. Entonces, en ese caso, pues se puede hacer un cambio. Como hay una comunidad que está protegiendo los servicios ambientales, el derecho al ambiente sano, a la salud pública, a la conservación de un ecosistema, entonces es importante ver qué actos ustedes y qué evidencias han recopilado frente a las entidades para la protección de eso y si han agotado las instancias de solicitar a la Secretaría Distrital de Ambiente si sobre ahí existe un ecosistema y se está protegiendo o qué clase de zona es la que se va a intervenir ahí, si no va a generar impactos, si no está generando impactos en la misma zona y además en la extensión que ya se encuentra declarada como humedal. Entonces, hay una serie de pasos que siempre hay que dar y uno por eso yo hablo de preconstituir actos y elementos de prueba para verificar de que se hizo todos los intentos con las entidades correspondientes para conocer la zona, identificarla, protegerla, que es el objetivo que tienen ustedes, y si no, ya pues lo que se debería hacer es una acción popular que buscaría defender esos derechos colectivos y un ambiente sano que tienen las personas. Yo entiendo que pues son temas muy complejos porque he sido parte desde hace varios años en varios de los casos y más en uno de los procesos pues, más complejos de la historia ambiental de Colombia, que ha sido el proceso de saneamiento del río Bogotá, donde pues no fui una parte directa, pero sí lo investigué, hice seguimiento al tema del desarrollo hasta la decisión definitiva en el año 2014 y en los primeros años de las obras que se deberían hacer dentro de los plazos establecidos en la sentencia que tomó una decisión, digamos, final en 2014, pero que se estaban adoptando las decisiones tomadas desde el año 2004, es decir, desde 10 años antes. Primero por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en el 2014 finalmente porque las entidades no estuvieron de acuerdo, interpusieron apelaciones y finalmente el Consejo de Estado mantuvo en su gran mayoría pues, las decisiones fundamentales que ya se habían adoptado por una mesa técnica de entidades, pues para no alargarme, pues tomaron un conjunto de decisiones, las más importantes, las de mayor inversión pública, pues que era la descontaminación con sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales para el caso de Bogotá y los municipios, y las intervenciones a los ecosistemas y cuerpos de agua por parte de la autoridad ambiental, en este caso la CAR. Pues, como yo entiendo, porque es un tema muy complejo, y siempre pues hay que conocer el caso. Sé que es difícil que decirle a una entidad, pero mire, hay todas unas condiciones, hay una fauna, hay una vegetación, hay todo un comportamiento que es parte del ecosistema y que la entidad diga con estudios que eso no es así, que seguramente las respuestas que le han dado. Entonces la vigilancia pues es la que ustedes están haciendo y cuando con la entidad pública es la que
está siendo parte de esas obras que se van a hacer. Ya lo correspondiente es pues iniciar una acción de carácter legal, porque hay una acción popular que es administrativa, que quien se demanda son las entidades públicas, en ese caso la misma Secretaría de Ambiente, allá entraría el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Jardín Botánico, también hay un arbolado, la misma Alcaldía de Local de Barrios Unidos, y pues otros más que uno hace la revisión para ver qué entidades es, para entrar a interponer esa acción, pues buscando que se proteja, que se amplíe la zona de declaración del ecosistema y que pues incluso se haga un plan de manejo que incorpore esa zona y que se haga un mejoramiento posterior. Eso, pues en decirlo es muy sencillo, pero la complejidad y lo más importante es la comunidad que está dispuesta a defender. Eso es lo más importante, porque siempre si son 20 personas de un colectivo o de manera particular, pues es un grupo, puede ser un grupo muy valioso, pero si no hacen una, como yo siempre digo, el concepto, una masa comunal que esté dispuesta a protegerlo, a que se haga escuchar, a que se haga notar inmediatamente. No es lo mismo que lleguen 20 a hacer una solicitud, a que lleguen 300 a hacer un plantón en las entidades. Y pues no son vial, de hecho, cuando se hacen con el cumplimiento de los requisitos, se organizan y se tienen los planteamientos técnicos correspondientes para demostrar de que es una zona de ecosistema que debe ser anexada al ecosistema ya existente y que se debe hacer, incorporar también el plan de manejo a las obras ambientales pues que bien merezca la zona. Entonces, es un tema Claro, complejo, pero sí, y por ejemplo, teniendo en cuenta que las alcaldías locales tienen una función de inspección, vigilancia y control, se le puede exigir en el marco de, de estas funciones la realización de estudios de impacto, sí, es que para esa obra porque esos estudios ya deben existir. ujú, y eso, por ejemplo, la revisión de eso, porque es que la pista de MX ya se hizo, ¿sí? O sea, eso ya está en funcionamiento todo. Entonces, para hacer como un análisis prospectivo, como histórico, se le puede exigir a la alcaldía la trazabilidad documental que dé cuenta de la revisión de esos papeles, como, bueno, mire, nosotros en el marco de la inspección, vigilancia y control solicitamos estos papeles al privado de la Sí, construcción y por claro. eso le dimos vía libre. Eso se puede hacer, o sea, se le pueden Sí, exigir claro, esos documentos. claro que sí, a todas las entidades relacionadas, o sea, que tuvieron relación con él y cuáles fueron los estudios, los conceptos técnicos ambientales para indicar que era viable esa obra que finalmente hicieron. Todo eso es importante solicitarlo. Pueden solicitar no solamente a la alcaldía municipal, sino a la Secretaría Distrital de Ambiente, porque también ella fue ingerente en esas decisiones, y a la Secretaría Distrital de Planeación, ya que eso hace parte, pues, dentro de esa zona de que se hizo un proyecto dentro de un plan en la zona, entonces también amerita que se le solicite a ellos. Y de no tenerlo, por ejemplo. O decir, sí, nosotros fuimos a ver y sí, algo como mucho más empírico, más artesanal, por decirlo de alguna No, forma. ellos deben tener la información detallada, o sea, deben tener un estudio. Que no se esté de acuerdo con el estudio es distinto, pero la obligación sí es tener el estudio correspondiente, y deben tener actas de las entidades, de los funcionarios que atendieron y de los formalismos de la revisión ambiental, de la revisión forestal, de la revisión de fauna, del visto bueno jurídico, de todo ese tema, tienen esa información, la tienen. Lo que pasa es que al revisarla, porque este es un informe, incluso no solamente no, sino es bastante amplia, pueden ser miles de páginas de todos los documentos que les suministren, uno al revisarlos pues se hace más difícil, y finalmente que no se esté de acuerdo, que le digan, no, ayer una zona que pues era una zona que no era ni parte del ecosistema, era una franja que donde había pasto quicuyo únicamente y algunas especies introducidas de retamo, por decirlo así, que alguna vez vi por ahí en esa zona esa especie, y argumentan eso para decir, no, esa zona no es parte del ecosistema, y pues por eso fue que se decidió finalmente hacer eso, y tiene todos los permisos y los estudios correspondientes. Ujú. Bueno, Darwin, muchísimas gracias, muy chévere. Gracias, señora Dilia. Sí. Señorita Dilia Lucía. Sí, pues Bueno, ojalá en el futuro cercano se pueda, pues he visitado el ecosistema, pero ojalá en alguna jornada
se pueda, pues porque lo que hago es recorrer, ¿sabes? Los ecosistemas, pero pues son tantos y son tantas las actividades que a veces se hace difícil y pues les deseo, los felicito por el trabajo que han hecho en el humedal a todas las organizaciones profesionales de la Universidad Nacional también, de sectores de distintos países, sé que los hay, pues, sé que han hecho ejercicios de reforestación, los felicito, por ahí me han hablado, ahí me han comentado que han trabajado con especies como el roble, el nogal, trompeto, creo por ahí mano de oso, me han comentado y sé que está así, entonces los felicito, aprovechan mi jornada para felicitarlos, agradecerles por todo ese trabajo que nunca será en vano, es un trabajo que uno sienta la satisfacción por doloroso que sea a veces que se impacte una zona, pero pues deja las mejores experiencias para la vida. Gracias, Darwin. Pues muchas gracias a Juan Pablo, Ernesto, Ana María por su gentil participación en esta actividad. Esperamos que haya sido pues ilustrativa, inspiradora. Y bueno, pues estaremos publicando nuevas actividades en nuestras redes sociales. Ha sido pues como una jornada intensa, una semana intensa, pero bueno, ha valido la pena el ejercicio, eh, sobre todo en estos temas legales que hay tanta desinformación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Solamente me queda despedirnos y desearle una feliz noche a todos, a Darwin, a Juan Pablo, a Ernesto, a Ana María, y seguiremos en contacto. Que descansen. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, felices años. Agradecimientos por haberme escuchado, haberme permitido la jornada de hoy a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Darwin. Hasta luego. Chao, buenas Muchas noches. gracias, hasta luego, buena noche. Chao, Ernesto, que estés bien. Chao. Chao, Juan Pablo, buenas noches, que estés bien. Se está conectando Juan Pablo.